Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con otro video del tema de función si fecha, hemos hecho 3 videos iniciales. En este caso vamos a volver a resolver, pero para el cálculo de la edad exacta de una persona, pero utilizando una macros. A diferencia que aquí se utilizó funciones si fecha, que como vieron hizo de que la fórmula sea muy extensa. Esta es una forma de fórmula. ¿Por qué digo una forma? Porque no contempla todos los datos, todas las variantes. ¿A qué me refiero con todas las variantes? Me refiero de que yo quisiera que aparezca también en singular. Si por X motivos acá apareciera en singular, aparecerá, no aparecerá porque no está la alternativa de datos en singular. Pero para ello he creado una función que ya me evita estar colocando toda esta función. He creado una función y de esta manera funciona. La función se llama edad IMD. Abro paréntesis, puedo utilizarlo con una celda, cierro el paréntesis y me aparece la edad. 16 años, 6 meses, 24 días. Como vieron, es mucho más sencillo de ingresar toda esta fórmula. Pero eso es porque se ha elaborado una función, se ha creado una función. El segundo caso es la misma idea, la misma función, pero utilizando el parámetro opcional. El parámetro opcional, nuevamente selecciono la celda, esta fecha, quiero calcular cuántos años hay, y coloco, por ejemplo, parámetro 0. Que estoy indicando ahí de que parámetro 0 es cuando yo deseo que no aparezcan las comas ni la palabra i. En otras palabras, sin el parámetro 0 adicional y con el parámetro 0 es lo mismo. Y en último caso, la función IMD, la celda y el parámetro 1. Cuando utilizo el parámetro 1 verán la diferencia y aparece con coma y con la palabra i. Entonces, yo tendré que tener incorporado en la hoja de cálculo el cual quiero trabajar, tengo que tener la función incorporado. ¿Qué viene a ser una función? Es simplemente es un procedimiento el cual retorna un resultado como respuesta de un proceso. Pero esto, ¿dónde se incorpora? A través de una macros con la palabra especial de function. Y bueno, eso lo explicaré dentro de un momento. Acá ya les he explicado utilizando una celda. Pero ¿cómo sería si yo quisiera utilizar, por ejemplo, un dato ingresado? Edad IMD, por ejemplo, y le pongo ingreso como fecha. En otras palabras, ingresaré el año 2003, el mes 01 y el día 09 o 9. Presiono otro paréntesis porque tiene 2 paréntesis y me aparece la información. Esta información aparece de esta manera porque en la propiedad de la celda seguramente está con ajustado. Y dicho eso, lo tengo que desactivar y ya me aparece la información. Le pongo para el otro caso, edad, la función se llama así, edad IMD, y voy a editarlo, la función, que necesito la fecha, que lo voy a nuevamente ingresar, como les acababa de decir, 2003, que es el año, el mes y el día. ¿Ya está? Y ahora le pondré como argumento de coma 0. ¿Ya está? Y esa misma función anterior lo estoy copiando, pero le voy a poner la variante de que ahora el parámetro opcional va a ser el valor 1. ¿Ya está? ¿Cuál es la diferencia entre el parámetro 0 o omitido? No hay ninguna diferencia, me genera lo mismo, pero para el caso opcional le pongo como parámetro 1, sí me va a aparecer con coma y la palabra i. Y también en los 3 casos me va a aparecer de manera singular y plural. Bueno, acá no se nota la diferencia porque no hay el caso. No hay el caso, por ejemplo, acá aparece 6 meses. ¿Qué tal si, por ejemplo, para que se den cuenta el detalle, le quito esos 6 meses? De repente, si acá es enero, bueno, pondré de repente agosto, ¿verdad? Creo que con agosto funcionaría.
Agosto sería el mes 9. Ah, no, 10 meses. Quiero que aparezca 10 meses. Quiero que aparezca 12. No, menos sería... A ver, vamos a poner 12. 12 meses. Quiero que aparezca en singular. Entonces, en vez de 9, pondré 8. No. Por ejemplo, haré con el caso del día. Le pongo 02. 17 años, es cierto, porque hoy día es el día 2, pero si le pongo 01, un día. A eso me refería, que aparece en singular. Bueno, le dejaré la fecha como estaba. ¿Cuál era la fecha? 0901. ¿Listo? Fácil y sencillo. Veamos ahora cómo sería con el caso del macros. Acá le hago un clic en edad y acá le pongo la fecha de nacimiento. En este caso lo puedo seleccionar a través de un botón. La fecha de nacimiento les mencioné que era el 2003. Acá busco el año. Estoy utilizando un formulario que me permite seleccionar como un calendario la fecha que quiero colocar como fecha de nacimiento. El mes de enero y el día es el día 9. Con doble clic ya me agregó la fecha. Eso me permite evitar el factor humano para que no haya errores. Le pongo la opción calcular y automáticamente me aparece lo que refrenda aquí. 17 años, 6 meses y 24 días. Listo, fácil y sencillo. Funciona. Me muestra el año y solamente necesito el día de nacimiento. Y me aparece cuánta edad tiene. Así de sencillo. Bueno, veremos la parte macros, para más o menos tener una idea de qué se trata todo esto. Para ello me voy al editor de Visual Basic y en el editor de Visual Basic tenemos, por ejemplo, dos procedimientos o dos módulos. Uno es el módulo calendario. Este módulo calendario funciona con el formulario calendario. Hay procedimientos del módulo calendario que son requeridos en el formulario calendario. Llamar control calendario. Llamar control calendario, hay una función llamada lanzar calendario que me permite de alguna forma ubicar el formulario y también generar el retorno del valor. En este caso, en el text fecha de nacimiento, me va a retornar del formulario edad, me va a retornar ahí el valor de la fecha. Así de sencillo. Tenemos el módulo 1 donde está la macro que permite aperturar el formulario edad. Y en el módulo IMD está justamente lo que le he creado yo, ¿no? He creado una función que me permite, ingresando, como les dije, la fecha de modo string. De forma opcional tengo el parámetro coma, como valor inicial tiene el valor 0 y me retorna de forma de string porque obviamente todo ese texto concadenado es un string. Para ello he declarado ciertas variables, n días, n meses y n años. Esto me va a permitir almacenar los valores que necesito para concadenar la frase. Estos valores enteros, tanto de n años, n meses y n días, son para el caso de las fecha del día de hoy. Acá se van a almacenar la fecha del día de hoy. Y esto de aquí, los de abajo, es la fecha de nacimiento. Son valores enteros, los años, meses y días. Este caso requiero para saber qué modelo de caso tengo que colocar como respuesta. Y tengo acá dos variables que es la fecha actual y la fecha de nacimiento, que es una fecha, ¿no? De lo que es string me lo convierte a fecha. Acá la fecha de nacimiento que ingresa con CDI convierte a fecha. La fecha ingresada se convierte a fecha de nacimiento. Y la fecha actual es con la función day o también se ha podido colocar la función now. Con otras palabras, ahora, ¿no? Mejor dicho, esto de acá, ¿no? Listo, cualquiera de las dos se puede utilizar. Listo, acá calculamos el
años, meses y días de la fecha actual. Esto es, lo voy a colocar acá para que se sepa, años, meses y días de fecha actual. Ya está, fácil y sencillo. Y más abajo tenemos años, meses y días de fecha de nacimiento. Así de sencillo. ¿Listo? Y bueno, y el procedimiento que utilicé para es el procedimiento, pensando en la manera más óptima, si utilizo las funciones sí fecha, que era una alternativa que inicialmente quería desarrollar, me di con la sorpresa de que había, bueno, muy aparte de que también he averiguado al respecto, sí fecha su equivalente, lo voy a poner acá para que sepan, sí fecha su equivalente es dic, es datedic con doble F. Entonces, esta es la función equivalente y me di cuenta de que no es idéntica a la función sí fecha que aparece en el... Bueno, como sabrán, se trabaja con funciones en inglés para el caso de las macros y obviamente no era similar, inclusive el orden de ingresar los parámetros era diferente. Entonces me generó un cierto problema para poder generar la función, entonces vi por conveniente utilizar otro método. ¿Cuál fue el método? Bueno, según analizando, comencé a analizar, en vez de analizar primero por el año, analicé por el día. ¿Cómo así? Pregunté si el día de nacimiento es menor que el día de la fecha actual. El día actual es menor que el día de nacimiento. Si es menor, entonces hago el método bueno, le suelo llamar el método de Kitty-Pong, de compensar los días. En otras palabras, si es menor los días de la fecha actual, ¿qué problema va a haber? De que, bueno, hay días completos que no se va a tomar en cuenta, porque la fecha de nacimiento es menor. La fecha actual es menor. Al ser menor, entonces no hay meses completos que va a funcionar. Entonces, ¿qué se hace acá? Se suma la cantidad de días. Inicialmente acá le sumaba el valor de 30 días, pero había un error porque hay meses que tienen 31 y en el caso de febrero tiene 29 o 28. Por tal motivo, aquí sí utilicé el datadiff para calcular cuántos días tengo que agregarle para compensar, ya sea 29, 28, 30 o 31. Eso lo determina la fecha del mes. Fácil y sencillo. Entonces acá hice la compensación. Le aumento para quitarle a la cantidad de días y saber cuántos días son los excedentes. Fácil y sencillo. Y en el caso de los meses simplemente le descuento 1. Le sumo y acá le descuento un mes. Acá en días le aumento y acá lo descuento en meses. Por efecto de compensación, ¿qué pasaría si fuese al revés? Si la fecha actual es menor que la fecha de nacimiento, entonces simplemente se hace una diferencia y se puede saber cuántos días faltan, cuántos días son los que faltan, o cuántos son los días que faltan por cumplir años. Así de sencillo. Bueno, este es el n días. Para calcular el n mes, también hago el mismo criterio. Preguntar si el número de mes actual es menor que el número del mes de nacimiento. Y si es menor, le hago la compensación. Acá sí, obligatoriamente, cada año tiene 12 meses, entonces le pongo 12. Le aumento 12 y hago la resta de los meses. Acá le sumo 12 y hago la resta. Ahí sí ya tendré un valor numérico entero y no un valor negativo. Y en el caso del número de años, como acá le he sumado 12, entonces acá tengo que hacer una resta de 1 en 1. El número de años va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de los años. Y así obtendré el resultado. Para el caso normal simplemente se hace una diferencia en los meses y se hace una diferencia en los años.
Ahora, esto me permite calcular días, meses y años. Ahora, ¿cómo hago para el valor opcional? Fue declarado en la función el valor opcional de coma, que va a valer 0 o 1. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? ¿Para qué me sirve eso? Para poner comas. Entonces, acá, bueno, como es bien sabido, ¿qué caso van a ver? Son 3 variables, años, meses y días. Pero, ¿qué puede suceder? Que sea 0 días, que sea un día o que sea varios días. Son 3 casos. Y son 3 variables, 3 por 3, 3 por cada dato. Entonces se va a multiplicar 3 por 3 por 3, me da 27 casos. Por tal motivo, acá hice este detalle de crear los casos. Por ejemplo, inicialmente, ¿qué he creado acá? Lo que he hecho es cómo van a mostrarse los casos. Cuando el caso es 0, no va a ir comas, ni meses, no va a haber problemas porque solamente tendré que unir frases. Por ejemplo, si el número de años es 0, simplemente en la variable S respuesta simplemente se pone comilla en blanco. No necesito poner ninguna coma ni nada por el estilo. Cuando es 1, se pone un año. Cuando es más, se pone la variable en string unido o concadenado con la palabra años. Y en caso contrario se pone la palabra error. Esto es lo que normalmente no va a salir, pues, ¿no? Pero siempre lo contempla uno como fórmula. Número de meses, también igualito. Puede ser 0, puede ser 1, un mes, o puede ser varios meses. Y para días, el mismo proceso. Pero, ¿qué pasaría cuando yo deseo poner coma? O quiero poner la palabra i. Entonces, ahí sí ya se me creó un problema. Porque cuando son dos valores, por ejemplo, años y días, entonces ahí tendría que ir la palabra i antes. Bueno, dicho de otra manera, por ejemplo, si no hay meses, entonces la frase debería salir algo así. Por ejemplo, 4 años y 5 días. Entonces, este criterio de colocar la palabra i o el símbolo de coma era el problema. Por tal motivo, utilicé el criterio del álgebra Boole, 3 por 3, entonces, para los valores de 0, 1, 2, entonces he creado los casos. Cuando el número de años es 0, cuando el número de meses es 0, cuando el número de días es 0. Entonces será el caso 0, 0, 0. Y así he creado, como es 27 casos, ahí están los 27 casos. Solamente de acuerdo al caso voy a poner el resultado. Por ejemplo, ¿qué caso va a haber? Solamente cuando sea igual a 0, cuando sea igual a 1 o cuando sea mayor que 1. Así de sencillo. Entonces, para ello, el caso que me sale a la derecha, que es generado a través del álgebra Boole, he creado sus variables S respuesta, donde se va a almacenar la expresión concadenada. Cuando los 3 casos son ceros, no pone nada. Cuando los 3 casos son 2, se pone la palabra coma y la palabra i. Y las palabras en plural. Y de ahí se van combinando, pues, ¿no? Va a depender de qué valor tenga. Si acá dice 1 en la parte intermedia, quiere decir de que es la palabra en singular, mes. Si el valor es 2, quiere decir que la palabra será meses. Y así se logró concadenar la información para el casuística de valor 1, cuando el caso sea 1. Interesante, ¿verdad? Fácil y sencillo. Y de esta manera, el resultado final, esa respuesta se da como retorno en la variable edad IMD. Así de sencillo. El formulario, ¿cómo se ha creado el formulario? Esto es para el caso de la función. Y para el caso del formulario simplemente necesito una variable. Este procedimiento es el que genera la macro, es muy sencilla. Solamente necesito bandera 1. Es una variable que me permite reutilizar el formulario calendario para diferentes alternativas. Pero en este caso era innecesario
porque solamente hay un solo caso de fecha. Entonces, por tal motivo, utilizaré el calendario solamente una sola vez. Y acá se utiliza el lanzar calendario, donde tengo que indicarle qué formulario está pidiendo la solicitud y tengo que indicarle qué variable se va a retornar. Así de sencillo. Y en la opción de calcular simplemente llamo a la función. Y acá está lo que les decía. Si no le pongo argumentos, cuando le pongo el argumento 0 y cuando le pongo el argumento 1. Ahí están los tres labels. Así de sencillo. Y la fecha de hoy, que es la variable inicial, es ahora. Que también le podido colocar la palabra day. Y acá se utiliza con el format la expresión de días en texto, días en números, mes en texto y años en número. Así de sencillo. Veamos la ejecución y van a ver que es fácil y sencillo. El acerca simplemente lo que hace es llamar a la propaganda en este caso mi propaganda. Vamos a ver cómo se ejecuta para que vean que es fácil y sencillo. Identifico una fecha de nacimiento, por ejemplo, vamos a ver para que aparezca en singular. Vamos a ver, singular una parte. Allá. Vamos a poner que es de, por ejemplo, del 1998, por hacer un ejemplo, y que sea no es de agosto, sino de septiembre, por ejemplo. Y le vamos a poner fecha 1. ¿Está? Le pongo calcular y ahí me aparece lo que les decía, un día. Un día en singular, 11 meses. Le voy a cambiar la fecha, le pongo, por ejemplo, fecha. Si le pongo 11, vamos a ver cómo sale con 11, calcular, 9 meses, un día. No, tendría que ser menos. En este caso, si era 9, vamos a ponerle 7. 7. Calcular, ya está, un mes, un día. Como vieron, me aparece el caso en singular y en plural. Si le pongo 8, calcular, ya está. Me obvio la palabra mes. Como vieron, fácil y sencillo, y acá está la sintaxis de la nueva función. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor, suscribirse a mi canal y cualquier persona que desee algún tipo de trabajo de esta índole con Excel, acá está mi correo para poder hacer la consulta y mi teléfono. Muchas gracias, suscríbanse a mi canal y fomenten mis videos. Muchísimas gracias.